Cientos de kilogramos pesa cada riel individual en la vasta red ferroviaria de China. ¿Cómo logran instalar decenas de miles de millas de acero con tal velocidad y potencia? La escala del proyecto sugiere un proceso lento y manual. Sin embargo, todo se basa en una de las operaciones de tendido de vías más avanzadas de la Tierra. Pero esto es solo el comienzo de la ingeniería. Se puede notar el avance inexorable de los gigantes amarillos automatizados sobre el terreno. Diseñados en el país, estos equipos levantan y alinean el material con movimientos fluidos. A primera vista, parece una colocación estándar, pero en realidad cada pieza se ajusta con una precisión de micrones. Se ve cómo sueldan los tramos convirtiéndolos en cintas de acero sin costuras visibles. Por eso, las líneas se pierden más allá del horizonte visible en una estructura perfecta. La tecnología integra la fuerza mecánica bruta con la exactitud milimétrica. La maquinaria sigue su trabajo hacia el siguiente sector sin prisa. Dos enfoques técnicos definen actualmente el futuro del transporte sobre rieles. En los Estados Unidos, la mayoría de las líneas aún se construyen con el método tradicional, apoyando los rieles sobre gruesas capas de piedra triturada llamadas balasto. ¿Por qué mantener este sistema aparentemente antiguo bajo máquinas tan modernas? A primera vista, el uso de piedras sueltas parece simple, pero en realidad es vital para la estabilidad operativa. El material distribuye el peso del tren, asegura la estructura y permite el drenaje eficaz del agua de lluvia lejos de la plataforma. China, por otro lado, ha tomado una ruta completamente diferente. En sus ferrocarriles de alta velocidad de próxima generación, la capa de piedra se sustituye por una base de hormigón continua conocida como vía en placa. Se puede notar cómo los rieles se fijan directamente a la superficie sólida mediante anclajes rígidos. Pero la sofisticación técnica no termina aquí. Sistemas láser alinean la vía con exactitud, mientras maquinaria totalmente automatizada realiza la instalación sin error humano. En lugar de elementos sueltos, la estructura se vuelve un cuerpo unificado, más fuerte, duradero e increíblemente preciso. Gracias a esta ingeniería, los trenes chinos viajan suavemente a velocidades que superan los 350 kilómetros por hora. 7 millones de libras de piedra triturada se requieren para cubrir una sola milla de vía férrea, soportando el peso colosal de la maquinaria en movimiento. ¿Por qué los ingenieros deciden dejar esta inmensa capa de balasto suelta en lugar de fijarla con hormigón? A primera vista, una base sólida parecería más segura para trenes tan pesados. Sin embargo, la estructura permanece libre para absorber las vibraciones extremas y permitir que el agua de lluvia drene libremente a través del lecho de la vía. El trabajo comienza mucho antes de ver las piedras, con la preparación del subsuelo mediante la nivelación y compactación de múltiples capas de tierra y grava hasta lograr una base firme. Por lo general, esta base alcanza entre 2 y 4 pies de profundidad, dependiendo de la irregularidad del terreno y las cargas de tren esperadas. 3.500 toneladas de balasto son necesarias para completar una milla de vía una vez que la base se estabiliza. El material se libera desde vagones tolva especializados, cayendo en montículos irregulares sobre la ruta trazada. A continuación, un regulador de balasto entra en acción para distribuir el material uniformemente. Esta máquina está equipada con cuchillas de arado, cepillos giratorios y cajas de nivelación guiadas por láser para moldear el perfil del camino. Se puede notar cómo las versiones modernas, producidas por fabricantes como Placer y Teurer, operan con una intervención humana mínima, ajustando automáticamente la altura y la pendiente en cuestión de minutos. Pero esto es solo el comienzo de la precisión requerida en la construcción. Poderosos compactadores vibratorios presionan el balasto en su lugar tras la distribución, creando una base densa y perfectamente estable. Completar solo 0,6 millas de vía
puede tomar desde varias horas hasta unos pocos días, dependiendo de las condiciones del suelo y la complejidad del terreno del sitio. Una vez que la capa de balasto se ha distribuido uniformemente y nivelado de manera aproximada, los equipos de construcción pasan al posicionamiento de los durmientes. Estas son las piezas de cimentación que definen y bloquean la alineación exacta de toda la vía férrea. En la mayoría de los proyectos ferroviarios modernos, este proceso es realizado por una máquina automática de colocación de durmientes. Mediante el uso de potentes pinzas hidráulicas, la máquina levanta cada durmiente, que pesa entre 600 y 700 libras, y lo coloca con precisión según su posición marcada. Cada durmiente se espacia a unos 2 pies de distancia, con una exactitud milimétrica. Durante un solo turno de trabajo, la máquina puede instalar más de 2000 durmientes con una precisión notable. Los durmientes pueden fabricarse a partir de varios materiales distintos según las necesidades del proyecto. Los tradicionales están hechos de madera, tratada a presión con aceite de creosota para prevenir la pudrición y reducir la vibración, pero su vida útil se limita a alrededor de 20 a 30 años. Hoy en día, los durmientes de hormigón armado se han convertido en el estándar de la industria debido a su resistencia superior. Son más pesados, más fuertes y capaces de durar más de 50 años mientras soportan cargas mucho mayores. Para proyectos de mantenimiento o renovación de vías, los ingenieros a menudo utilizan sistemas de vía en paneles, secciones preensambladas de rieles y durmientes construidas en fábricas. Una vez que miles de durmientes se han posicionado con precisión a lo largo de la ruta preparada, comienza la siguiente etapa: el tendido de los rieles. Cada riel de acero, típicamente de 78 a 80 pies de largo y con un peso de alrededor de 1300 libras, se entrega al sitio en vehículos de transporte especializados conocidos como trenes de rieles. Más adelante se complica la logística del transporte. En la construcción ferroviaria moderna, los ingenieros confían a menudo en rieles soldados continuos, largos segmentos de acero presoldados en la fábrica, cada uno extendiéndose hasta un cuarto de milla de longitud. En el sitio de trabajo, el tren de rieles alimenta gradualmente estas inmensas cintas de acero desde la parte trasera. Mientras tanto, cabrestantes hidráulicos tiran de ellos hacia adelante y los alinean a lo largo del lecho de la vía. Los trabajadores guían los rieles para que se deslicen suavemente sobre el balasto, posicionándolos perfectamente encima de cada durmiente y manteniéndolos en su lugar con clips o pasadores de acero temporales. Una vez confirmada la alineación, comienza la fase de tensado del riel. Cada riel se estira o ancla utilizando máquinas de tensado hidráulico para tener en cuenta la expansión y contracción térmica. Este es un paso vital que previene futuras deformaciones o pandeos bajo el sol. Después de que los rieles se han alineado perfectamente en su lugar, el siguiente paso es instalar el sistema de sujeción de rieles. Se trata de una red de componentes más pequeños que mantiene toda la vía segura y estable. Cada conjunto de sujeción está compuesto por una placa base de acero, una almohadilla de goma, clips de resorte y pernos de anclaje. La placa base distribuye uniformemente la carga de la rueda de los trenes que pasan a través del durmiente. La almohadilla de goma debajo de ella amortigua la vibración y ayuda a reducir el ruido generado por el paso del metal. Los trabajadores se mueven constantemente a lo largo de la vía, ajustando cada conjunto de sujetadores en su posición. A primera vista, apretar pernos parece una tarea mecánica simple, pero en realidad deben usar llaves dinamométricas para alcanzar la especificación precisa, asegurando que cada junta aplique exactamente la misma presión uniforme. Una vez que los pernos están seguros, los clips se bloquean en su lugar. Esto mantiene el riel firmemente contra la placa base, mientras permite una ligera flexibilidad para la expansión y contracción térmica
a medida que el acero responde a los cambios de temperatura. Y esto no es el límite de la ingeniería aplicada en la vía. Una vez instalado todo el sistema de sujeción, los ingenieros pasan a la etapa de alineación de la vía y bateo del balasto. Este es un proceso de precisión que determina cuán suavemente se deslizará un tren sobre los rieles. Una máquina bateadora especializada viaja lentamente a lo largo de la vía a una velocidad promedio de 0,3 a 0,5 millas por hora. El equipo está dotado de docenas de dientes vibratorios hidráulicos que penetran en la piedra. Durante la operación, la máquina levanta todo el conjunto de rieles y durmientes aproximadamente 1 o 2 pulgadas. Al mismo tiempo, los dientes vibratorios compactan el balasto debajo a una velocidad de aproximadamente 35 a 40 vibraciones por segundo. Este movimiento sincronizado bloquea las piedras trituradas firmemente juntas, creando una base densa pero flexible capaz de absorber el impacto y mantener la estabilidad de la vía a largo plazo. Mientras tanto, sensores láser y giroscopios miden continuamente la elevación, la inclinación y el giro en la alineación. Cualquier desviación, incluso tan pequeña como una décima de pulgada, se detecta instantáneamente y el sistema la corrige automáticamente para cumplir con los estándares de diseño. Con este nivel de automatización, una sección de 1 milla de vía puede alinearse y batearse completamente en solo 2 a 3 horas. Esto hace que el proceso sea más de 10 veces más rápido que los métodos manuales tradicionales. Transición al siguiente nivel de unión estructural. Una vez que toda la vía se ha alineado con precisión, los ingenieros proceden a la fase de soldadura de rieles. Típicamente se emplean 2 técnicas principales: soldadura a tope por chispa y soldadura aluminotérmica. En la soldadura a tope por chispa, los 2 extremos del riel se sujetan firmemente juntos mediante una máquina de soldadura eléctrica. Una potente corriente pasa a través de la junta, calentando el acero a casi 2700 grados Fahrenheit. El metal se calienta hasta que se ablanda, se funde y se fusiona en un solo riel continuo. En áreas más confinadas o remotas donde el acceso es limitado, los ingenieros confían en la soldadura aluminotérmica en su lugar. En este proceso, una mezcla de polvo de aluminio y óxido de hierro se enciende dentro de un molde de hierro fundido. La ignición desencadena una reacción exotérmica que puede alcanzar temperaturas de hasta 400 y 500 grados Fahrenheit. Este calor es lo suficientemente caliente para licuar el acero y llenar el espacio entre los extremos del riel. Se puede notar cómo el metal fundido brilla intensamente antes de enfriarse y solidificarse en la unión. El exceso de material se recorta y la junta se pule utilizando una amoladora de rieles, eliminando cualquier cresta o irregularidad superficial para asegurar una superficie de rodadura perfectamente lisa y sin costuras. El proceso solo está cobrando fuerza hacia la validación final. Una vez que toda la línea ferroviaria se ha soldado y rectificado hasta quedar lisa, comienza la inspección final. Los ingenieros utilizan un detector de fallas ultrasónico para escanear los rieles en toda su longitud. El dispositivo busca detectar grietas microscópicas o vacíos internos ocultos profundamente dentro del acero, fallas invisibles a simple vista. Un vagón de geometría de vía mide luego la elevación, la inclinación, la curvatura y el ancho de vía, con una precisión de hasta 0,02 pulgadas. Cualquier desviación más allá de la tolerancia se corrige inmediatamente utilizando máquinas de bateo y alineación. Cuando todas las lecturas cumplen con el estándar, se despliega un tren de prueba para evaluar la suavidad del viaje y la vibración. El tren acelera de 30 a 80 millas por hora sobre la nueva vía. Mientras tanto, cientos de sensores registran los datos de carga y oscilación generados por el movimiento. Si los resultados caen dentro de los límites de diseño,
la vía férrea se certifica oficialmente para la operación. La infraestructura queda lista para transportar su primer tren comercial con precisión y estabilidad garantizadas. $2.900 es la temperatura operativa crítica que alcanzan los hornos de arco eléctrico y los altos hornos en el inicio del proceso. Esta potencia térmica extrema es necesaria para transformar el mineral de hierro, el coque y los aditivos en un flujo uniforme de acero fundido. Un sistema de alimentación automatizado mide cada lote con precisión absoluta hasta la libra, asegurando que no haya desviaciones en la mezcla base. Mientras tanto, sensores de temperatura y espectrómetros monitorean continuamente la composición química del líquido ardiente. Pero esto es solo el comienzo de la transformación. ¿Por qué se añaden elementos como el manganeso y el cromo en momentos tan específicos del proceso? A simple vista, la mezcla fundida ya parece lista para ser moldeada tras la fusión inicial. Sin embargo, la introducción exacta de estos elementos es lo que aumenta la resistencia del riel y su capacidad para soportar el desgaste bajo cargas extremas. Robots resistentes al calor agitan el metal fundido para eliminar impurezas, garantizando que la aleación alcance las especificaciones exactas antes del siguiente paso. Una vez lograda la temperatura y composición deseadas, el acero se vierte en moldes que darán forma a la base de los rieles ultraduraderos. Tras ser convertidos en lingotes, el material se transfiere directamente al pozo de inmersión para estabilizar su estructura interna. En estas cámaras de calentamiento, las temperaturas se mantienen estrictamente entre 2200 y 2300 grados Fahrenheit mediante un sistema de combustión controlado automáticamente. A primera vista, mantener los lingotes calientes parece un proceso de almacenamiento pasivo, pero en realidad es una etapa vital donde los sensores infrarrojos vigilan cada punto de la superficie para evitar que se enfríen demasiado rápido. Una caída repentina de temperatura en esta fase podría causar grietas superficiales o deformaciones catastróficas durante la laminación posterior. Por eso, una vez estabilizados, los lingotes pasan a la línea de preparación de laminado. Se ve cómo rodillos masivos resistentes al calor comienzan a estirar y aplanar el material con una fuerza inmensa. Motores hidráulicos de alta potencia y cajas de engranajes regulan la presión ejercida sobre el acero. El centro de control electrónico recopila datos de docenas de sensores para ajustar la velocidad y la fuerza en tiempo real, asegurando que los lingotes logren un tamaño uniforme y la ductilidad suficiente. El proceso solo está cobrando fuerza en este punto. Los lingotes de acero, brillando en rojo vivo, se introducen en la línea de laminación continua para ser esculpidos gradualmente. El objetivo es lograr la sección transversal en forma de I característica del riel moderno. La operación comienza en el molino de desbaste, donde rodillos de aleación de acero de gran diámetro aplican una presión inmensa para reducir el espesor y alargar el material físico. En los soportes intermedios, rodillos escalonados presionan y rotan el lingote simultáneamente, distribuyendo el estrés de manera uniforme para prevenir fracturas. La etapa final ocurre en el soporte de acabado, equipado con rodillos ranurados de precisión que dan forma al perfil del ojo hasta el milímetro. Aquí se define la cabeza gruesa para soportar la carga, el alma delgada y la base ancha para distribuir la presión. Más adelante, se complica la operación técnica. Se puede notar cómo chorros de agua a alta presión eliminan las escamas de óxido entre las etapas, controlando también la temperatura superficial. Sensores láser miden continuamente el ancho, la rectitud y el contorno, enviando retroalimentación instantánea al centro de control, que ajusta la brecha de los rodillos durante la operación. Una característica destacada de los molinos modernos es su sistema de cambio rápido de rodillos.
permitiendo producir diferentes perfiles sin detener la línea. Al salir de la sección de laminación, los rieles permanecen calientes y llenos de tensión interna. Inmediatamente pasan a través de un sistema de rociado de agua a alta presión. Se ve cómo una niebla densa envuelve toda la superficie del metal, enfriándolo de manera controlada. Tanto el caudal como la velocidad de rociado están controlados por computadora para asegurar un enfriamiento uniforme y prevenir deformaciones o distorsiones. Y esto no es el límite del tratamiento térmico. Las temperaturas entre 900 y 1100 grados Fahrenheit definen la zona de tratamiento térmico posterior, que incluye hornos de templado o recocido. La combinación de enfriamiento rápido seguido de un tratamiento térmico preciso aumenta la dureza y mejora la resistencia a la fatiga. Gracias a este proceso, cada riel puede soportar millones de ciclos de carga sin deformarse, cumpliendo con los requisitos de las líneas ferroviarias de alta velocidad. Transición al siguiente nivel. Los rieles individuales se transfieren a la línea de soldadura para formar pistas continuas sin costuras de cientos de pies de longitud. Un sistema de rodillos guía y sensores láser alinea los extremos del riel con una precisión inferior a una centésima de pulgada, específicamente dentro de 0,01 pulgada. La tecnología de soldadura a tope por centelleo utiliza una corriente eléctrica potente para calentar ambos extremos a más de 2700 grados Fahrenheit. Bajo una presión inmensa, los extremos se funden en una sola pieza sólida. Inmediatamente después, una máquina rectificadora automática elimina el exceso de metal, creando una unión absolutamente suave. Toda la operación es monitoreada a través de un panel de control central que registra parámetros clave como temperatura, presión y tiempo, asegurando que cada soldadura tenga la misma integridad que el acero sólido. La cámara se desliza a lo largo del área de inspección automatizada, donde las cámaras de alta velocidad y los sensores ópticos escanean toda la superficie a resolución microscópica. Simultáneamente, sistemas de ultrasonido y rayos X examinan la estructura interna del metal, rechazando automáticamente cualquier riel que no cumpla con las especificaciones. Muestras aleatorias se prueban utilizando máquinas de tracción, equipos de compresión y probadores de dureza Rockwell para evaluar la capacidad de carga. Cada riel que pasa la inspección se marca con láser con un código de identificación rastreable. Esto garantiza la transparencia total de la producción y una calidad constante antes del envío. El material está listo para integrarse en la infraestructura ferroviaria con total fiabilidad. Miles de metros de vía férrea completan aquí su ciclo de construcción. ¿Se detiene el progreso técnico? Se puede notar la calma estática del acero, pero a primera vista esta quietud engaña. Las historias de Mandarin Tech continúan, preparando ya nuevos análisis fascinantes.